Vamos a ver el día de hoy el material de fluidos del capítulo 13 del libro de Tipler. Vamos a dar algunas definiciones para iniciar con el tema de los fluidos, que es una rama muy amplia, ¿verdad? Es una disciplina bastante extensa y se ha hecho mucho, ¿verdad? Hoy en día, sobre todo el trabajo es utilizando simulaciones, ¿verdad? Básicamente porque la mayoría de los modelos son iterativos. Ok, en este capítulo vamos a utilizar este símbolo, esta letra griega, que le decimos ρ para referirnos a la densidad y la P para referirnos a la presión. Entonces, la materia, como ustedes ya sabrán, existe básicamente en tres estados, ¿verdad? Que son el estado sólido, el líquido y el gas. Entonces, particularmente el estudio de los fluidos se aplica a líquidos y gases. Entonces, cuando hablamos de un fluido, no solamente nos estamos refiriendo al agua, por ejemplo, sino que también estamos hablando de un gas como, por ejemplo, el oxígeno o el aire. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos únicamente de sólidos y líquidos, pues esa área, esa rama es enorme, gigantesca, es lo que en física le llamamos materia condensada. Y en el caso del estudio de la materia condensada, una de las características más relevantes es que la densidad es una constante y no es una función de la temperatura si la presión se mantiene aproximadamente constante. Sin embargo, en el caso de los fluidos, ya sea líquidos o gases, en el caso de los gases, la densidad sí se observa que por lo general es una función de la temperatura, nuevamente si la presión se mantiene aproximadamente constante. Entonces, los fluidos, en el caso de los gases, son compresibles, ¿verdad? Nosotros podemos tener un gas dentro de un recipiente cerrado, ¿verdad? Y lo podemos comprimir, es decir, podemos reducir su volumen. Sin embargo, en el caso de los líquidos, no. Aunque ambos son fluidos, en el caso de los líquidos, decimos que son incompresibles. Eso quiere decir que lo que va a pasar es que la densidad es constante, ¿verdad? Y es muy difícil intentar comprimirlos o reducir el espacio en el que se encuentran. Ok, el primer concepto importante en este capítulo es el de la densidad. Ya ustedes saben cómo se calcula la densidad, pero vamos a dar algunas aproximaciones, algunas ecuaciones que son importantes tener en cuenta para hacer el cálculo de la densidad. En general nos dicen que la densidad se puede calcular como el cociente de la masa entre el volumen. Esa es una primera aproximación bastante sencilla. De aquí de una vez podemos ver las unidades. Vean que las unidades de la densidad son kilogramos entre metro cúbico. Estas son las unidades en el sistema internacional. Sin embargo, hay otras unidades alternativas que se usan también, ¿verdad? Como por ejemplo, gramos por centímetro cúbico. Pero la del sistema internacional es esta. Ok, la densidad, como les decía, depende de la aproximación, se puede calcular de otras formas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra forma de calcular la densidad. Podemos suponer que tenemos un cuerpo, ¿verdad? Muy extenso, que tiene una forma arbitraria, ¿verdad? Y entonces podemos escoger un elemento de ese cuerpo que tenga un elemento diferencial de masa. Es decir, si escogemos un cuadrito aquí, o un cubito que tenga masa delta M, ¿verdad? Cuando hablamos de delta M, perdón, es una cantidad finita, muy pequeña, que está contenida en un volumen igual, finito, muy pequeño.
tal manera que yo podría decir también que la densidad, que se supone aproximadamente constante en esa región, yo la puedo calcular ahora como delta M entre delta U. Eso significa que cabe la posibilidad de que la densidad en ese cuerpo no sea la misma en todo el espacio en donde se encuentra ubicado ese cuerpo. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser que la densidad sea una función de la posición. Imagínense, por ejemplo, algún tipo de cuerpo compuesto que tenga una parte hecha de un material y de otro. O simplemente la densidad no es constante. Por ejemplo, ciertos tipos de madera se ha encontrado que la densidad cambia en diferentes partes de esa madera o de esa porción de ese cuerpo. Entonces, cuando es así, necesitamos una aproximación que pueda describir el valor de la densidad en una región en particular en el espacio. Entonces, para ello, lo que se hace es que se hace la aproximación del límite. Entonces, tomamos el límite de delta M entre delta V cuando delta V tiende a cero, es decir, cuando ese volumen se hace muy pequeño. Y ya sabemos que por la definición de cálculo, pues eso se convierte en una derivada, que sería la derivada de M respecto de U. Entonces aquí decimos que la densidad es una función de la posición donde yo estoy evaluando, estoy calculando ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos dos formas. Entonces, M entre V, cuando sabemos que es un cuerpo homogéneo, homogéneo quiere decir que está hecho del mismo material, ¿verdad? En toda la extensión, en todas sus dimensiones. Y también podemos usar este caso, la versión que tiene derivada, cuando esa densidad no es homogénea, sino que va a cambiar en diferentes regiones del espacio donde se encuentra ubicado ese cuerpo o el volumen de ese cuerpo. En cualquiera de estos casos, hablamos de una densidad volumétrica. Ok, el otro concepto importante que toma el libro es el caso de la presión. Entonces, para la presión, vamos a ver que hay diferentes formas de calcular la presión. Sin embargo, una primera forma de calcularla es atendiendo al hecho de la extensión, es decir, de la superficie en donde se está aplicando una fuerza. Entonces, vamos a ver ahora el concepto de presión. La presión yo la puedo calcular como el cociente de la fuerza entre el área. Esa es una primera forma, ¿verdad? Entonces voy a tener una superficie en donde estoy aplicando una fuerza que es perpendicular a esa superficie. Esa superficie puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, ¿verdad? Ya la extensión o la forma de calcular esa superficie ya se supone que debe ser conocida. Ok, observen que la presión está definida como fuerza por unidad de área. Sin embargo, vean que yo a la fórmula de presión no le puse la flecha a la fuerza, porque aunque la fuerza es un vector, la presión no lo es. La presión es un escalar. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manipular la simbología de esa ecuación, ¿verdad? Yo lo que necesito conocer para calcular la presión es la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Y suponer que esa fuerza siempre actúa de forma perpendicular a la superficie en cuestión, ¿verdad? Pero la presión, vuelvo y lo repito, no es un vector, es un escalar. Ahora bien, ¿qué unidades tiene la presión en el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, como ustedes observan la ecuación, es un cociente de fuerza entre área. Entonces, las unidades de fuerza, ya las conocemos, son los newtons, y las unidades de área son metros cuadrados. Entonces, la unidad de presión, ponemos un corchete cuando nos vamos a referir a las unidades. Recuerden lo que ustedes aprendieron en Física General 1 sobre la dimensionalidad de las ecuaciones. Usamos corchetes para hablar de las unidades y entonces
Al ponerle corchetes, pues arriba la unidad son newtons y abajo la unidad es metros al cuadrado. Esa combinación en particular tiene un nombre, se llaman pascales. En honor a un científico, Blaise Pascal, que hizo muchos experimentos con todo lo referente a presión atmosférica y otras cosas que él trabajó, como por ejemplo el desarrollo de los barómetros, ¿verdad? Y otras cosas por ahí. Hizo también aportes en matemáticas. Bueno, esa unidad, newton entre metro cuadrado, le llamamos un pascal y se abrevia con una P mayúscula y una A minúscula. Otra unidad muy común que vamos a usar aquí en el curso de forma recurrente son las atmósferas. Entonces, las atmósferas las vamos a simbolizar con 3 letras que son A, T, N. Entonces, cuando hablamos de una atmósfera, nos estamos refiriendo a que ya tiene un valor específico, que va a ser el valor de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión, es esa capa de aire que tenemos encima de nosotros, ¿verdad? Es la capa más inmediata a la superficie terrestre, la llamamos la atmósfera, y esa capa ejerce una presión sobre toda la superficie, ¿verdad? Sobre toda la topografía de una superficie dada. Entonces, vamos a decir que esta unidad la vamos a combinar también con el pascal. Entonces, una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Ese es el valor de la presión atmosférica también. Entonces, cuando hablamos de la presión atmosférica, decimos también que esto es P0, o algunos libros le dicen PAT. Entonces, vean que aquí hay que tener cuidado porque todo significa como lo mismo, ¿verdad? Una atmósfera tiene ese valor, 1.013 por 10 a la 5 pascales, pero también es el valor de la presión atmosférica cerca de la superficie terrestre. Ok, bueno, les decía que esta es una forma de calcular la presión, una primera forma, fuerza entre aire, en donde esa fuerza puede ser, por ejemplo, el peso de una persona, ¿verdad? Que está de pie sobre una superficie. Por ejemplo, tiene sus 2 pies juntos sobre una losa en un piso. Entonces ahí está ejerciendo una presión y la fuerza que actúa perpendicularmente es el peso de la persona. Entonces vean que aquí en esta ecuación es muy importante ver la relación en ese cociente, ¿verdad? Si el área es muy grande, la presión va a disminuir, y si el área es muy pequeña, la presión va a aumentar. Entonces, no es lo mismo que le pisen a usted el pie con un zapato, con una tenis, ¿verdad? Que le pisen el pie con un zapato de tacón alto, ¿verdad? Duele más, obviamente, porque el área del tacón es mucho más reducida, por lo tanto, ejerce mayor presión. Ok, bueno, vamos a ver ahora otra forma de calcular presión, que es atendiendo a la posición en la que se encuentra ese cuerpo. Vamos a ver ahora el caso de la presión en función de la altura o de la profundidad. La presión en función de la altura o de la profundidad. Entonces, ya ahora no nos interesa tanto la superficie, la extensión donde se aplica esa fuerza, sino más bien la posición en la que se encuentra el cuerpo. Por ejemplo, si estamos en una montaña, allá en algún volcán, en una parte alta, o si estamos al nivel del mar, ¿verdad? En un puerto, por ejemplo, en Punta Arenas, o si es el caso de un buzo, por ejemplo, que está en un lago por debajo de la superficie del agua.
Entonces, en esos tres casos, tanto el que está en la parte alta, en un volcán, el que está al nivel de la playa o el que está nadando en el fondo de un lago, pues obviamente la presión ya va a variar o va a cambiar en función de esa altura donde se encuentre o de esa profundidad bajo la superficie del agua. Entonces, esa forma de calcular presión la podemos escribir a través de la siguiente ecuación. P de Y es igual a P sub 0 más ρ por G por Y. Y aquí podríamos poner Y menos Y sub 0 para atender al caso de un sistema de referencia particular. Pero entonces vean que ahora esta forma de calcular la presión, ya la presión no depende de la superficie, sino que lo que nos interesa es la Y. La Y en este caso es la altura o la profundidad, ¿verdad? Y entonces vean que esa presión es igual a P0, que dijimos que es la presión atmosférica, ¿verdad? Cuyo valor es 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? La presión que ejerce la capa de la atmósfera sobre nosotros, más un término adicional, que es ρ por G por Y menos Y sub 0. Ese ρ es la densidad de ¿qué? Bueno, la densidad del fluido, donde estamos calculando esa presión. Por ejemplo, si estoy en el volcán Irazú, allá arriba, pues es la densidad del aire a esa altura. Y si estoy en el lago buceando, pues es entonces la densidad del agua del medio donde me encuentro. Y esa Y menos Y sub 0 realmente es una altura o una profundidad. Entonces también esto yo lo puedo llamar simplemente como H, ¿verdad? Ahora, el hecho de que tenga P0, lo que está diciendo es que esa ecuación tenga el P0, lo que estamos diciendo es que estamos tomando en cuenta el efecto de la presión atmosférica. Por ejemplo, si yo estoy afuera en la calle, obviamente estoy sometido al efecto de esa presión atmosférica. Pero si yo tengo, por ejemplo, un neumático de un automóvil, cuando yo mido la presión del neumático, esa presión ahí adentro no es esta presión. ¿Por qué? Porque al estar el neumático cerrado, aislado, no lo afecta la presión atmosférica externa. Entonces hay que tener cuidado a la hora de calcular la presión que está pasando. Es decir, si tengo un sistema que está aislado, que está localizado en una región en particular, aislado de la presión atmosférica, o si más bien es un fluido que está en presencia del efecto de la presión atmosférica. Por ejemplo, qué sé yo, cuando usted abre una llave, ¿verdad? De un tubo en la cocina, o cuando está usando la manguera en el jardín, ¿verdad? Para regar las plantas, pues ese fluido que sale por la manguera está sometido al efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Porque estamos en una parte abierta, externa. Sin embargo, el aire en una llanta, como les decía, está aislado. Entonces, en este caso, la presión atmosférica no ejerce ningún efecto sobre la presión interna de la llanta. Entonces, ahora dentro de un rato vamos a distinguir esas presiones. Ok, por ahora entonces decimos que esta presión esta ecuación, perdón, es una forma de calcular presión atendiendo a eso, a la profundidad o a la altura a la que se encuentre un cuerpo en un punto determinado, ¿verdad? Puede ser una montaña o, como les decía, una parte en el fondo del lago. Bueno. Entonces, en hidrostática hay una ecuación muy importante que digamos que es la ecuación fundamental de la hidrostática. Así como la segunda ley de Newton es la ecuación fundamental de la dinámica, pues en hidrostática los que comenzaron a trabajar con este tema llegaron a una ecuación que le llaman la ecuación fundamental de la hidrostática. Esa ecuación está escrita como una ecuación diferencial. dP de Y es igual a menos ρ por G. Vean que es una ecuación diferencial sencilla, ¿verdad? En variables separables. Y pues aquí, a partir de esta ecuación, es que sale la ecuación de arriba. Yo lo estoy diciendo tal vez como al revés, ¿verdad?
Estoy presentando la solución de esta ecuación. Pero esto es lo que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática y tiene diversas aplicaciones para problemas en donde tenemos fluidos en reposo. Por ejemplo, un vaso con agua, un lago en donde el agua está tranquila, ¿verdad? O inclusive también sirve para resolver un problema en donde haya movimiento. Por ejemplo, el problema que ustedes resolvieron en Física General 1 del plano inclinado, un bloque que viene bajando, ¿verdad? Por un plano inclinado. Aquí también se puede utilizar eso. Simplemente que ahora en lugar del bloque, lo que vamos a tener es un recipiente, ¿verdad? Que tiene un fluido adentro y viene bajando por el plano inclinado. ¿De acuerdo? Entonces, también sirve para esto esta ecuación. Quizás de esos problemas no vamos a resolver ahora, pero pues es importante que usted sepa que también se pueden combinar con la parte de movimiento siempre que el fluido esté en reposo. Es decir, que el fluido no se mueva. Por ejemplo, el agua en un vaso. Ok. Vamos a ver ahora una aplicación de la hidrostática o la estática de fluidos, que son los tubos en U. Le puse comillas, tubos en U. Son algunos problemas que aparecen por ahí de un tubo que tiene la forma de U y tiene una boquilla de un lado y tiene otra boquilla del otro lado. Ambas boquillas están abiertas, es decir, están sometidas al efecto de la presión atmosférica, ¿verdad? Es decir, no están tapadas. Y con estos tubos en U se pueden hacer una diversidad de problemas interesantes. Es decir, la idea es que se vierte un líquido por esta columna, ¿verdad? Y luego se puede echar otro líquido. Obviamente tienen que ser líquidos invisibles, es decir, que no se mezclen para poder apreciar las fases de esos líquidos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento agua y aceite. El agua y aceite se pueden distinguir las fases. Entonces yo puedo echar primero agua. Y luego le echo otra sustancia que sea invisible, por ejemplo, aceite. Entonces voy a tener dos fases. Voy a tener aceite que tiene una densidad ρ y voy a tener agua que tiene una densidad ρw. Aprovecho para decirles en este momento que la densidad del agua, el valor que vamos a utilizar es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico o también 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del agua. Ok, les decía de los tubos en U. En los tubos en U se pueden apreciar diferentes fases de esos fluidos que se colocaron ahí adentro. Entonces, no solo puedo tener dos fluidos, sino que podría tener más, ¿verdad? Siempre, como les digo, que las sustancias sean invisibles. Eso quiere decir que no se mezclen, ¿verdad? Que se pueda apreciar la fase de cada una de esas sustancias. Entonces, ¿para qué sirven estos tubos en U? Bueno, algunas veces nos permite, por ejemplo, calcular o saber la altura de una columna dada de uno de los líquidos que se echó. Observe que ambas entradas de ese tubo en U están abiertas, es decir, están sometidas al efecto de la presión atmosférica. Entonces, para resolver un problema de estos de tubo en U, uno lo que hace es que ve el tubo en dos partes, es decir, ve la rama de la izquierda y ve la de la derecha. Y lo que hace es que suma las presiones por separado, es decir, escribe los términos por separado en ambos lados de esas ramas, de esos tubos, ¿verdad?
Ahora, estos tubos tienen algunas características, ¿verdad? Algunas características interesantes, pero básicamente a la hora de resolver un problema de estos, pues yo lo que tengo que tomar en cuenta es que el nivel de referencia está aquí. Entonces, por ejemplo, de este lado, yo solamente tengo agua. Entonces, la presión, si yo les pongo un número, este es el 1 y este es el 2, pues entonces si vemos la presión en 1, va a ser la presión atmosférica, es decir, el P0, más la presión de las diferentes fases que están en ese lado del tubo. Entonces, por ejemplo, de este lado tengo un aceite que le eché y tengo agua. Entonces, de este lado yo tendría el ρ del aceite por G por H más el ρ del agua por G por H. Y esas alturas les llamo H1 y H2 porque no necesariamente tienen que ser iguales, porque depende de la cantidad de cada una de esas sustancias que se colocó ahí adentro. Ahora, para la presión 2, de este lado, pues vean que tengo la presión atmosférica, porque el tubo está abierto, más la columna de agua que tengo de este lado, que sería más ρ del agua por G por H3. Vean que las tres alturas son distintas, por eso las distingo como H1, H2 y H3, porque nuevamente no se sabe cuánta cantidad de agua o de un líquido determinado se vierte en cada una de esas columnas. Lo que sí hay que tener presente es que en un nivel de referencia como el que yo puse aquí, en la parte más baja del tubo, la presión tiene que ser la misma. Es decir, al escoger eso como el nivel de referencia, la presión es la misma en ese punto en particular aquí abajo. Entonces, eso nos permite igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, es decir, las ecuaciones que yo obtenga de ambas ramas. Y cuando yo las igualo, pues entonces puedo despejar alguna de las cantidades que va a ser una incógnita. Pues en este caso es posible que se conozcan las alturas y le estén pidiendo una densidad de las sustancias que están ahí dentro de ese tubo. O al contrario, le dan las densidades de las sustancias, le dan una de las alturas y luego le dice que calcule la altura, ¿verdad? O el volumen de una de las sustancias que están ahí, ¿verdad? Vean que si le pide volumen, pues estamos suponiendo que esas columnas de agua o del fluido que se eche ahí son cilindros. Entonces el volumen tiene que ser, para cada una de esas columnas, ese volumen tiene que ser área de la base por la altura. Y el área de la base se supone que esto es circular, entonces esto debería ser pi r cuadrado. Ok, esa es una aplicación, una primera aplicación de los fluidos en reposo. El caso de los tubos en U. Después, cuando veamos la clase de problemas, vamos a tratar de resolver uno ahí para aplicar este resumen de esta teoría. Bueno, vamos a continuar ahora con otro tema de hidrostática. Vamos a ver ahora un principio fundamental de la hidrostática que se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal tiene aplicaciones a diferentes campos en la tecnología, sobre todo lo relacionado con todo lo que son los sistemas hidráulicos, que hoy en día todos los sistemas de transporte, ¿verdad?, del mundo, todo lo que es maquinaria, llámese maquinaria de excavación, barcos, trenes, camiones, todo el sistema de engranajes de esa maquinaria es hidráulico. Y le llaman hidráulico porque tiene un fluido, que en este caso puede ser aceite o puede ser aire comprimido. Eso lo que hace es que elimina la fricción de los componentes de esa maquinaria y pues se vuelve más manejable, ¿verdad? Es decir, un barco de esos gigantescos, de esos transatlánticos,
el timón se puede mover únicamente con un dedo, fácilmente. Usted lo manipula, porque todos los engranajes, todo el mecanismo interior es hidráulico. Y eso entonces elimina la fricción y se hace más fácil, por ejemplo, guiar una maquinaria o un barco, ¿verdad? O algún tipo de camión muy grande. Bueno, entonces, el principio de Pascal es del año 1652 y lo que le dice básicamente es que la presión que usted aplica, la presión aplicada a un fluido que está encerrado, se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y de las paredes que lo contienen, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más común para explicar el principio de Pascal es la plataforma esta que se utiliza en los talleres mecánicos para levantar los carros. Entonces, de este lado está el carro, ¿verdad? Y de este lado hay un pistón más pequeño. Estos son pistones, ¿verdad? Y de este lado hay un pistón más pequeño en donde se le aplica una fuerza F1. Entonces, el pistón más pequeño tiene un área A1 y la plataforma donde está el carro o donde es puesto el carro para levantarlo tiene un pistón más grande y obviamente va a vencer una fuerza mayor, que en este caso se trata del peso del carro. Entonces, aquí hacia abajo tenemos el peso del carro, mg, es un carro de masa m, ¿verdad? Tiene peso mg. Y ahora hay que vencer o hay que contrarrestar, o en este caso equilibrar, una fuerza F2 hacia arriba para poderlo levantar. Entonces, es el principio de la famosa gata que tiene uno en el carro, ¿verdad? Que anda ahí en el carro y usted la pone por debajo del carro cuando necesita cambiarle el neumático y aplica una fuerza con su mano y comienza a levantar el carro de lado. Entonces, esa fuerza que usted está aplicando en esa barra es esa fuerza F1. Es una fuerza que en magnitud es mucho menor que el peso del carro. Sin embargo, por las condiciones del principio de Pascal, se puede levantar ese carro. Entonces, nuevamente, ¿qué dice el principio de Pascal? Dice que la presión aplicada a un fluido encerrado, un fluido que está aquí, el fluido está aquí, ¿verdad? A un fluido encerrado se transmite en forma íntegra, es decir, simultáneamente, ¿verdad? E instantáneamente a todas las partes del fluido, ¿verdad? Y también a las paredes del recipiente que lo contiene. Suponemos que el fluido está encerrado, obviamente, es decir, que no se puede escapar. Entonces, al bajar este pistón aquí, hacia abajo, ese fluido es comprimido de forma íntegra, ¿verdad? Y ese efecto se transmite a través de ese recipiente o del contenedor donde está y permite que del otro lado se pueda levantar el carro con una fuerza F2 que tiene que equilibrar al propio peso del carro. Entonces, en un punto dado, si yo trazo una línea aquí horizontal, todos los puntos que estén sobre la línea, una línea imaginaria que pase por una sección transversal del recipiente, a lo largo de esa línea imaginaria horizontal, todos esos puntos que yo estoy poniendo ahí, tienen la misma presión. Entonces, Pascal lo que hace es que iguala las presiones. P1 es igual a P2 y ya sabemos que P es el cociente de la fuerza entre el área. Y entonces aquí yo pondría F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Y esta ecuacioncita es, digamos que, el enunciado del principio de Pascal puesto en términos de una ecuación. F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Observen que la fuerza de F1 es mucho menor que la fuerza de F2 y que el área A1 también es muy pequeña o es más pequeña que el área A2. Ahora, aquí por lo general los pistones son circulares, entonces siempre se va a utilizar el área de un círculo. Así que es muy importante que usted tenga presente
el área del círculo. El área del círculo ya la pusimos por ahí. Es pi r cuadrado, en términos de diámetro, es pi diámetro cuadrado entre 4. Ok, entonces, como les decía, este principio es muy importante a la hora de resolver problemas donde se tiene un fluido que está encerrado, que está en un contenedor, ¿verdad? Como en el caso de una de estas plataformas que levanta automóviles, ¿verdad? Y también, pues tiene, como les decía al principio, aplicaciones en la parte hidráulica de diferentes dispositivos mecánicos. Ok, eso es el principio de Pascal. Otro principio clave de otro principio clave de la hidrostática, ¿verdad? Otro de los puntales de apoyo, digamos, de las bases de la hidrostática. La mecánica de fluidos, que no lo dije al principio, pues está dividida en estática de fluidos y en dinámica de fluidos, ¿verdad? Entonces a la estática le dicen hidrostática y a la dinámica de fluidos le dicen hidrodinámica, ¿verdad? Porque estática de fluidos se refiere a fluidos en reposo, que es lo que estamos viendo ahora, y después vamos a ver la dinámica de fluidos, que es cuando tenemos un fluido que se está moviendo. Por ejemplo, agua que está saliendo por una manguera, ¿verdad? Cuando usted riega el jardín, o el agua que está pasando por un canal o por una tubería dada, el agua que llega ahí al tubo de la cocina, ¿verdad? A su casa, que es un fluido en movimiento, ¿verdad? Que está saliendo por una sección transversal. Bueno, pero ahora vamos a continuar con la parte de hidrostática. En hidrostática, uno de los principios, aparte del de Pascal, todavía más fundamental y más importante, se llama el principio de Pascal, perdón, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes está relacionado con un fenómeno que se observa en los fluidos en reposo cuando se coloca un cuerpo que se llama la flotación. Entonces, el principio de Arquímedes explica por qué un cuerpo se hunde cuando se coloca en agua y por qué flota, ¿verdad? Por ejemplo, un bote en el agua, un barco, ¿verdad? O cuando usted tira una piedra en un estanque que observa que se va al fondo, ¿verdad? ¿Por qué se va al fondo? Bueno, eso es una pregunta que se puede responder ya, ¿verdad? Es decir, se hunde porque la densidad del objeto, de la piedra, es mucho mayor que la densidad del agua. Si usted coloca un corcho de una botella de vino en agua, pues va a observar que flota, ¿verdad? Porque la densidad del agua es mayor que la densidad del objeto en cuestión. Igual una bolita de esas de ping-pong, ¿verdad? Esas bolitas algunas veces son huecas, ¿verdad? Son de plástico y lo que tienen es aire. Entonces, cuando usted la pone en una pila, ¿verdad? En una palangana, lo que va a ver es que la bolita está oscilando sobre la superficie del agua. Bueno, esa sería una primera explicación rápida. Sin embargo, estaríamos dejando de lado las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando usted lo coloca en un fluido y hace que se hunda o flota. Entonces, a eso se refiere el principio de Arquímedes. A por qué los cuerpos flotan, por qué se hunden o por qué flotan. Entonces, este principio de Arquímedes, para estudiarlo más sencillo, es mejor distinguir dos casos. El caso del cuerpo que está totalmente sumergido y el caso del cuerpo que lo está parcialmente, es decir, que está flotando. Entonces yo separé este tema como en dos partes, como para distinguir cuando usted lea un problema en qué caso se encuentra. Entonces, primero que todo voy a enunciar el principio de Arquímedes y luego hablo de los dos casos que les mencioné ahora. El principio de Arquímedes
básicamente lo que dice es que la magnitud de la fuerza de flotación, ¿verdad?, sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, básicamente, lo que yo tengo es un cuerpo, vamos a suponer que está flotando, ¿verdad? Imagínense una caja que está flotando en un fluido, pues resulta que esa caja, de lo que sabemos, tiene peso, m por g, y ahora aparece una fuerza que es de la que habla el principio de Arquímedes, que se llama la fuerza de flotación, o también le dicen la fuerza de empuje. El Tipler, si no me equivoco, utiliza la palabra empuje para referirse a esa fuerza. Y esa fuerza siempre actúa verticalmente hacia arriba del objeto. Quiere decir que en este dibujo tengo que hacer la flecha hacia arriba. La puedo hacer aquí arriba o también la podría poner por debajo. Es decir, la puedo poner de esta forma. Y ese empuje, por lo general, le llaman B mayúscula o FB también. Algunas veces le dicen FB, fuerza boyante. Esa fuerza boyante se refiere a la magnitud de la fuerza de flotación que actúa o que aparece en el momento en que usted coloca ese cuerpo y permite que comience a flotar en el agua o bien se hunda. Estamos viendo el caso en donde está flotando. Entonces, en resumen, cuando usted coloca un cuerpo sobre un fluido y flota, por ejemplo, pues hay dos fuerzas, que son el peso del cuerpo y una fuerza que ejerce el fluido hacia arriba, que se llama la fuerza de flotación. Entonces, habrá notado usted que si se mete en una piscina, es más fácil alzar una persona dentro de la piscina que fuera de la piscina. ¿Por qué? Porque el agua provee parte de la fuerza que usted necesita para levantar a esa persona. Ok, entonces, nuevamente, recapitulando qué es lo que dice el principio de Arquímedes en términos de una ecuación. Lo que dice es que la magnitud de esa fuerza de flotación, la magnitud de B, tiene que ser igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Si ustedes ven el cuerpo que yo acabo de dibujar ahí, hay una parte que está por debajo, que la voy a sombrear. Y hay una parte que está por fuera, que es, digamos, que el nivel del objeto sobre el agua. Bueno, resulta que esta fuerza, esa fuerza de empuje, en magnitud, tiene que ser igual al peso del fluido, pero solo lo que desplazó por debajo. Lo que está por encima no cuenta. Entonces, básicamente, en términos de una ecuación, Arquímedes lo que le dice es que el B tiene que ser igual al W. Pero el W del fluido desplazado. Entonces, a mí, para que no se me olvide, así me lo aprendí. Yo le pongo FD para recordar que es solo el peso del fluido que desplazó el objeto. En este caso, lo que está por debajo de la superficie, de la línea de flotación, digamos, del objeto. Ok, ya sabemos que el peso es M por G. Entonces, yo aquí puedo cambiar y poner M por G, ¿verdad? Y esta M es la masa del fluido desplazado. Y ahora, de lo que sabemos de la densidad ya dijimos al principio que es M entre V, por lo tanto yo puedo despejar la M y me queda ρ por V. De tal manera de que aquí la fuerza de flotación va a ser entonces, cambio la masa por lo que es, en este caso, que sería la densidad del fluido desplazado por la G por el V. Y ahí tengo la ecuación que nos representa el principio de Arquímedes, que dice que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Entonces vean que en estos problemas, por eso es importante distinguir si el cuerpo está flotando o si está completamente sumergido. Vamos a ver esos casos ahora sí que les mencioné.
Entonces yo lo llamé como caso 1. Y el caso 2. Entonces el caso 1 es el objeto totalmente sumergido. Y el caso 2 se trata del objeto que está flotando. Objeto que flota. Entonces vamos como a hacer como un resumen, como para que tengamos presente cuáles son las suposiciones que hay que tener de antemano cuando vayamos a hacer un problema de estos. Entonces, en el caso del objeto que está totalmente sumergido, el volumen desplazado pues es igual al volumen del objeto, puesto que está completamente dentro del fluido. Y la fuerza de empuje es el ρ del fluido por G por el V del objeto. ¿Verdad? Y el peso, el W, es entonces M por G, la masa del objeto, que sería en este caso ρ del objeto, por G por el volumen del objeto. Y al hacer una sumatoria de fuerzas en Y, nos queda entonces que esa fuerza neta es igual a, cuando yo los igualo, esa fuerza neta es B, la fuerza de empuje menos el peso, y eso es igual a 0. Por lo tanto, entonces, esa fuerza neta tiene que ser ρ del fluido menos ρ del objeto multiplicado por G por el volumen del objeto. Entonces, ese es un resumen donde tengo, voy a poner aquí arriba porque ya aquí no se ve, ¿verdad? Se me olvidó. Aquí me quedaría entonces la fuerza neta sería ρ del fluido menos ρ del objeto multiplicado por G por el volumen del objeto. Entonces, como les decía, ese es un resumen del caso en donde tengo el cuerpo completamente sumergido. Volumen del objeto es igual al volumen desplazado. Uso el principio de Arquímedes, ¿verdad? Identifico quién es el peso y ahora en estos problemas siempre hay que hacer una suma de fuerzas aplicando la primera ley de Newton, porque suponemos que el cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Es decir, el cuerpo está flotando y aunque realmente está oscilando, que eso es otro problema que vamos a ver después, pero por ahora suponemos que está en equilibrio, que está en reposo. Y de ahí sale la fuerza neta. Recuerden que la fuerza neta es sumatoria de fuerzas. Ahora bien, vamos al caso en donde tenemos un objeto que flota. En el caso de un objeto que flota, pues entonces la densidad del objeto, en este caso, es menor que la densidad del fluido. Y por eso decimos que está flotando, ¿verdad? Es decir, gracias a eso es que no se hunde. Entonces, nuevamente, el principio de Arquímedes, la B, sería ρ del fluido por G por el volumen desplazado. Y el peso ahora es M por G y es igual ahora a ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Y aplicamos el principio, ¿verdad? De Arquímedes, W es igual a B. Y entonces nos queda que ρ del fluido por G por el volumen desplazado tiene que ser igual a ρ del objeto por G por el volumen del objeto. Vean aquí la diferencia, ¿verdad? Vean el caso aquí, cuando tenemos un cuerpo que está flotando. Hay que distinguir del lado del peso, o sea, de esa igualdad que es el principio de Arquímedes, del lado del peso, el volumen es el volumen desplazado, es decir, lo que está por debajo de la línea de flotación del líquido, del agua, donde esté flotando.
Y del lado derecho de la ecuación, vean que el volumen se refiere al volumen del objeto. Entonces, aquí hay que tener cuidado cuál volumen vamos a usar. Entonces, cuando nos referimos a un caso que flota, vean que de aquí yo puedo cancelar la G y entonces siempre me va a quedar un resultado que es volumen desplazado entre volumen del objeto, tiene que ser igual a ρ del objeto entre ρ del fluido. Entonces, estos son los resultados, digamos, más importantes en ambos casos del principio de Arquímedes. El caso en donde está completamente sumergido, ¿verdad? Y el caso en donde está parcialmente sumergido, es decir, está flotando. Entonces vean que cuando flota hay una proporción, ¿verdad? Entre los volúmenes y las densidades. Por ejemplo, el caso de un iceberg, ¿verdad? En el caso de un iceberg, el 11% está por fuera de la superficie y el 89% está bajo la superficie, ¿verdad? Esa es la razón por la que son tan peligrosos para las embarcaciones, porque la mayor cantidad del volumen de hielo, el 89%, que en este caso sería el volumen desplazado, está bajo la superficie, bajo la línea de flotación. Entonces, es muy difícil atravesar un iceberg, ¿verdad? Aunque por fuera se ve muy pequeño, por dentro tiene un volumen gigantesco, ¿verdad? Y esa es la razón por la que cuando los barcos pegan con un iceberg, por lo general el casco del barco sufre daños serios, ¿verdad? Porque son muy sólidos bajo la superficie del agua. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el de dinámica de fluidos, que lo vamos a ver en una lección próxima.